Muy buenas tardes, un saludo cordial para todos nuestros televidentes de Sinergia Informativa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, reemplazando a Roger Vélez Castaño, nuestro director, quien estará con ustedes nuevamente la próxima semana. Hoy estaré con ustedes desarrollando varias informaciones, algunas noticias de opinión para que compartamos y para que nos pongamos a tono con el inicio de año y sobre la información política, los temas de ciudad y los temas de región. Comencemos. Resulta que ha habido una gran polémica en los últimos días por cuenta del censo electrónico que está proponiendo el DANE y el gobierno nacional. Y ha habido mucha polémica porque hay personas que andan diciendo y algunos sectores políticos invitando a que la gente no participe en el censo electrónico que está convocando el DANE a través, obviamente, de la página web de dicho organismo. Pues bien, investigamos un poco sobre el tema y dialogamos con un funcionario del DANE y le preguntamos si era cierto que la información que los colombianos llenen en esa página web del DANE podría ser utilizada de manera negativa para entregarle datos a otras personas, para, ¿por qué no?, manipular el tema electoral de las elecciones del Congreso en marzo y de las elecciones presidenciales. Pues bien, ese funcionario del DANE nos explicó que eso es totalmente falso, que eso no es posible, que hay dos situaciones. Una, los que estén interesados, porque no es obligatorio, llenar el censo del DANE a través del sistema electrónico lo pueden hacer, eso no es obligatorio. Quienes llenen esa información, simplemente cuando en abril vayan a realizar la visita al censo puerta a puerta, la información que deben dar las familias y los hogares va a ser más reducida porque va a ser solamente un tema de confirmación. Es muy bueno que tengamos presente bien este tema, porque se ha generado mucha polémica y hasta se ha utilizado con fines políticos, lo cual nos parece que no está bien, porque no podemos desdibujar una buena intención que tiene el DANE. Además, el funcionario del DANE nos explicó también que la información que entreguemos los colombianos en ese censo es una información privada, es decir, solamente el DANE la protege porque hay una protección de datos y ustedes lo saben. Así que esta información no se le va a entregar a otros organismos ni a otras personas, sino que es una información que solamente va a tener el DANE, obviamente, para poder actualizar el censo. Entonces habrá dos modalidades: el censo electrónico, cada quien mirará si lo hace o no lo hace, si llena o no los datos de manera electrónica por las redes sociales, obviamente, por la página web, o esperamos a que nos visiten en nuestros hogares los funcionarios del DANE para que se pueda realizar el censo. Otro aspecto importante, y es que en Colombia todavía no está funcionando el voto electrónico, y como no está funcionando el voto electrónico, para el funcionario del DANE que consultamos resulta prácticamente imposible que con los datos que se llenen en ese censo electrónico pueda haber alguna manipulaciones en las elecciones del Congreso y de la Presidencia. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta, porque en las redes sociales se está compartiendo esa información, que no llena el censo electrónico, que eso es un fraude. Ahora, otra visión de la información que hay es que hay que tener mucho cuidado con las claves que vayamos a utilizar, las contraseñas que vayamos a utilizar en el censo electrónico, porque si usted tiene una clave, por ejemplo, una contraseña y un usuario bancario, pues obviamente proteja a ese usuario y esa contraseña bancaria, porque esos datos son importantes. Trate de utilizar otros usuarios y otras contraseñas para efectos de llenar la información de ese censo electrónico. Entonces, por ese lado, tranquilidad en ese sentido. Ahora, otra situación que ya uno como periodista y abogado se pone uno a pensar: ¿ustedes se imaginan donde el DANE comience a revelar los datos personales de los colombianos que llenen ese censo electrónico? ¿Ustedes se imaginan la demanda contra el gobierno nacional, la demanda contra el Estado en materia de responsabilidad por la vulneración de los datos, de la intimidad y de esos datos personales? Por eso yo no creo que el gobierno nacional y el DANE se vayan a dar esa pela, hablando en términos muy coloquiales, frente a esa situación. Sin embargo, yo los invito para que ingresen entonces a la página del DANE, revisen bien en qué consiste el censo electrónico y ya usted toma la determinación de si llena o no esos datos, o si definitivamente prefiere que lo visiten en su casa cuando se haga el censo persona a persona. Ahora, otra cosa, nos tenemos que ir acostumbrando a los sistemas electrónicos, a las redes sociales, a las páginas web. Ya muchas operaciones bancarias usted las hace por la plataforma web. Muchos de las diligencias, la compra de productos, todo se hace por internet, así que tenemos que irnos acostumbrando a esa situación. Dicho esto, pasemos a otro tema. Ya hablamos entonces del censo electrónico.
hablemos de la tutela, porque en los últimos días se ha generado una gran polémica, porque una acción de tutela que fue instaurada contra la revista Semana y la revista Dinero por una publicación que se hizo sobre una exministra de Aguas, que manejaba el tema de aguas, o sobre el tema de aguas, pues generó una gran polémica porque entonces la Corte Suprema de Justicia, al revisar esa acción de tutela, consideró que la revista Semana debía, y la revista Dinero, los periodistas, debían revelar los correos electrónicos, las fuentes sobre esa investigación que se publicó hace algunos años. Eso generó un gran revuelo nacional porque entonces los periodistas tenemos el sigilo de revelar la fuente, de no revelar la fuente, perdón, es una protección que tenemos los periodistas y por eso en las investigaciones no es necesario ni obligación revelar la fuente. Según esa acción de tutela y esa posición de la Corte Suprema de Justicia, pues se le ordena a la revista Semana y a la revista Dinero que entonces revelen las fuentes y revelen los correos electrónicos para poder proteger la dignidad de la viceministra, quien ha dicho, desde que a mí me hicieron esa publicación, yo tuve unos graves perjuicios en lo personal. Antes de ir a la pausa, quiero decirles lo siguiente: una simple tutela no se convierte en un precedente judicial, así que los periodistas no debemos estar preocupados con el tema. Pero si ya empiezan a salir muchas tutelas y se arma un precedente judicial, cuando ya empiezan a salir sentencias de unificación, ahí sí nos debemos preocupar, pero también una invitación: los periodistas debemos ser responsables, porque con el cuento de que nos reservamos la fuente, no revelamos la fuente, a veces también podemos incurrir en irresponsabilidad a la hora de informar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos con más información en Sinergia Informativa. Antes de la pausa hablábamos entonces de la acción de tutela para que los medios de comunicación, los periodistas, en un futuro, según esa acción de tutela de la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte Suprema de Justicia hay que revelar la fuente, yo espero que eso no sea así, pero todavía falta mucho tema por recorrer frente a esa situación. Pasemos a otro tema importante, y cotarro político. El aspirante a la Cámara de Representantes, Carlos Mario Mejía Múnera, del Partido Liberal, del movimiento Participación Liberal, él es apoyado, o bueno, más bien de concertación de matices liberales, del grupo que ha liderado en su momento el doctor Eugenio Prieto Soto. Él no puede hacer política porque es el director, el gerente del área metropolitana. Pues parece que el doctor Carlos Mario Mejía Múnera la está pasando mal por estos días, porque tiene lo que se conoce como problemas del mango rotador, manguito rotador en el hombro, y ha estado en terapias en el transcurso de esta semana. De hecho, hoy a esta hora debe estar en una cita en la EPS para todo el tratamiento que requiere esa recuperación, lo que es mango rotador, lo que es también túnel del carpo, que son dolencias que se producen, algunas de origen común, de enfermedades de origen común y otras de origen laboral, son bastante incómodas y en algunos casos genera pues la imposibilidad de realizar algunas actividades laborales. Deseamos entonces que el doctor Carlos Mario Mejía Múnera se recupere para que continúe en campaña, porque esta es la época dura de la campaña para aspirar a la Cámara de Representantes. Recordemos que las elecciones del Congreso son el próximo 11 de marzo y ya están todos los candidatos moviéndose en reuniones, trabajando. Y recordemos que la fórmula al Senado de Carlos Mario Mejía Múnera es el aspirante al Senado Omar Hoyos Agudelo. Hay que invitarlos aquí para que nos cuenten qué están haciendo entonces en materia de campaña. Otra situación: seguramente los televidentes que estuvieron de viaje, que estuvieron recorriendo algunas carreteras y, por ejemplo, los trayectos hacia la costa atlántica, hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, se encontraron con una situación y la quiero ventilar hoy aquí, porque esto es un tema tal vez de denuncia para que la policía de carreteras y las autoridades tomen cartas en el asunto. Resulta que cuando usted va en la carretera y adelanta en doble línea, eso está prohibido y eso está consignado en los artículos 60 y 73 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 2002, y eso está muy bien. Pero resulta que la norma o estas normas para unas carreteras, unas vías como las colombianas, parece que no son suficientemente, digamos, no hay sentido común para que éstas se apliquen. ¿Por qué? Porque si usted va en la vía y hay una tractomula, un camión que va a 10 kilómetros por hora y va muy lento,
y usted va a pasar en doble línea, inmediatamente si un policía de tránsito observa que usted comete esa infracción, pues obviamente le dice, señor, usted adelantó en doble línea. Pero entonces aquí viene la polémica. No voy a mencionar pues, nombres porque obviamente no me corresponde, pero sí me tocó observar cómo algunas autoridades nos dieron varias denuncias en ese sentido, que cuando adelantaban en doble línea, le decían al conductor, mire, evítese la sanción, arreglemos de otra manera, ya ustedes me entenderán a qué me refiero. Eso es una situación muy grave, porque entonces en ese orden de ideas habría que estar uno detrás de una tractomula todo el trayecto hasta Cartagena o todo lo que dure la doble línea. Es una cosa absurda porque las vías nuestras no son de 4 ni de 5 carriles, y en ese orden de ideas sí sería muy importante que estos artículos 60 y 73 de la Ley 769 del 2002 del Código Nacional de Tránsito se replanteen porque usted adelantar a 20 kilómetros por hora, yo no veo cuál puede ser el riesgo. Más bien el riesgo es que esto se convirtió para algunos en un negocio y esto hay que tratar de evitarlo. Autoridades, vamos a revisar el tema, porque definitivamente esto se volvió una situación muy complicada y sé que muchos televidentes que estuvieron recorriendo las vías de la costa atlántica o hacia la costa atlántica tuvieron esa dificultad de adelantar en doble línea. Pasemos a otro tema, otra situación que observé. En Medellín y en Antioquia tenemos, digamos, una cultura de la protección animal bastante arraigada. Hemos mejorado mucho en el tema de la protección de los animales. De hecho, el área metropolitana y la Contraloría de Antioquia hicieron muchas campañas durante el mes de diciembre de la protección de la fauna y de los animales. Hay unos aspirantes al Congreso que lo están haciendo, como es el caso de Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, aspirante a la Cámara, y de Juan Diego Gómez Jiménez, senador aspirante al Senado, de Conservadores de Vida. Ellos han defendido mucho la causa animal y hablan de la multiespecie, la multiespecie que es el perrito que ya se vuelve parte de la familia. Pues bien, por ejemplo, en algunos centros comerciales de la ciudad de Barranquilla no permiten el ingreso de las mascotas, no permiten el ingreso de los perritos. No hay espacio para los perritos. Y voy a mencionar un Centro Comercial Viva, en la ciudad de Barranquilla, que tiene una fuerte, digamos, presencia de los antioqueños allí. No permiten el ingreso de mascotas. Me llamó la atención porque en Antioquia o en Medellín estamos pues con una cultura de la protección animal bastante importante, y aquí es muy normal ver a las personas, a las familias con su mascota en los centros comerciales. Hay zonas de comida donde dicen la zona pet, donde pueden ir las familias a consumir sus alimentos con los perritos, pero definitivamente en otras ciudades del país no vemos esa cultura. Y de otra parte también, siguiendo con el tema medioambiental, a la altura del municipio de Ciénaga Magdalena, en la vía que conduce de Barranquilla a Santa Marta, por el peaje de Tasajera, hay unas zonas que es unas viviendas, unos barrios, unos sectores donde hay multiplicidad de basuras que están con el agua del mar, el agua del río Magdalena, la gente vive allí. Me pregunto, ¿dónde están los congresistas del departamento del Magdalena? ¿Dónde están las autoridades ambientales? Eso está a la vista de todo el mundo, en la vía. No entiende uno por qué esa cantidad de basura. Estamos hablando no de 2 o 3 basuras, sino de personas que están viviendo prácticamente en basureros. Hay que hacer algo frente al tema. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Seguimos con más información en Sinergia Informativa. Las noticias en Venezuela no son nada alentadoras, porque precisamente hace pocos minutos el gobierno venezolano anunció hoy que el ex policía Óscar Pérez, protagonista del ataque desde un helicóptero contra edificios gubernamentales en 2017, murió junto a 6 hombres de su grupo en la vasta operación de captura desplegada el lunes en las afueras de Caracas. También hay que decir que el ministro del Interior manifestó, Néstor Reverol, incluyó a Pérez, de 36 años, en la lista de los 7 terroristas fallecidos, mostrando sus fotografías en una comparecencia en la televisión oficial. Difícil la situación en Venezuela, definitivamente allí el panorama es bastante desalentador, bastante complejo. Ojalá que la situación para los venezolanos mejore, es que ni siquiera las autoridades internacionales han podido frente a este tema. Sigamos con más información. A esta hora
El representante a la Cámara y aspirante al Senado, Juan Felipe Lemos Uribe, del partido de la U, está en el municipio de Girardota, lo que han denominado como la toma de Girardota. Allí están ¿con quién? Con el aspirante a la Cámara, Fernando Ortiz. Fernando Ortiz fue alcalde de Girardota. Es la fórmula en Antioquia al Senado de Juan Felipe Lemos Uribe. Entonces están Fernando Ortiz, aspirante a la Cámara, Juan Felipe Lemos Uribe, aspirante al Senado. Están en Girardota, van a estar durante todo el día contando la propuesta de trabajo, cómo está el tema de aspiraciones al Congreso. Ambos son candidatos del partido de la U. Digamos que Juan Felipe Lemos Uribe tiene también otras fórmulas a la Cámara. La de Fernando Ortiz en Antioquia también tiene fórmulas en el eje cafetero, en 2 o 3 departamentos más. Así que el trabajo para Juan Felipe Lemos Uribe ha sido difícil, porque una cosa es recorrer Antioquia y es difícil, pero cuando le dicen, mire, tiene que ir a 3 o 4 departamentos porque allá tiene fórmulas a la Cámara, la situación se vuelve más exigente. Aquí decíamos ayer que dentro de los líderes del partido de la U, a quienes veíamos con vocación de mantener curules, era al senador Germán Hoyos Giraldo. Vamos a ver cómo le va con sus fórmulas a Cámara. Y a Juan Felipe Lemos Uribe, quien aspira al Senado. Él en la última votación para Cámara obtuvo 40.000 votos, un poco más. Tendría que conseguir unos 60.000, pensaría uno aquí, 70.000 votos, muy buena votación. Y Fernando Ortiz requeriría esos 40.000 votos. Fernando Ortiz tiene un caso importante, que es haber sido alcalde de Girardota. Supongamos que en Girardota le pongan 10.000 o 12.000 votos, ya le toca trabajar unos 30.000 votos con la ayuda de Juan Felipe Lemos Uribe y de otros líderes. Esperemos a ver entonces qué ocurre con estas campañas. Recordemos que las elecciones son el 11 de marzo para el Congreso de la República. Sigamos con más tema medioambiental, porque el representante a la Cámara y el senador Juan Diego Gómez Jiménez y el representante Nicolás Albeiro Echeverri Albarán van a hacer un recorrido el próximo domingo, desde las 6 de la mañana. Saldrán de Medellín a las 6 de la mañana hasta el municipio de Puerto Triunfo. Estarán haciendo escalas en distintas poblaciones del oriente antioqueño, lo que han llamado la Tortugatón. Van a liberar 150 tortugas, lo harán en Puerto Triunfo. La idea es que ellos quieren rescatar especies que están en vía de extinción, generar esa cultura de la protección ambiental. Van a hacer el recorrido, obviamente se van en vehículos, en caravana, van a llevar las 150 tortugas hasta Puerto Triunfo, allí las van a liberar y van a ir durante todo el recorrido haciendo conciencia medioambiental. También se va a hacer, al parecer, una recolección de recursos para que esos recursos sean destinados a fundaciones y a organismos que se encargan para la protección del medio ambiente. Hoy precisamente el representante Nicolás Albeiro Echeverri Albarán y el senador Juan Diego Gómez Jiménez están en lo que ellos llaman una estrategia de medios de comunicación. Están haciendo la grabación de algunos videos que seguramente vamos a estar viendo en los próximos días en todo ese tema de campaña, porque ahora todo es muy visual, todo es muy de medios de comunicación. Entonces esos candidatos, algunos están en ese trabajo muy de saberle mostrar a la gente aspectos frescos, porque la gente muchos están cansados de la política tradicional, entonces quieren mirar a ver si de pronto con estos relativamente jóvenes, pues Juan Diego Gómez Jiménez y Nicolás Albeiro Echeverri Albarán, son, digamos, de la política joven, estuvieron mucho tiempo en el Partido Conservador, han estado mucho tiempo en el Partido Conservador y ahora están pues con el tema medioambiental trabajándole mucho a esa situación. Entonces estaremos pendientes de la Tortugatón el próximo domingo. Rosa Acevedo, me llamó la atención una fotografía donde aparece el aspirante a la Cámara Juan Espinal del Centro Democrático y la senadora y aspirante al Senado Paola Holguín. Ellos están haciendo una invitación a una rueda de prensa el próximo jueves. Y entonces en la tarjeta de invitación o en la foto de la invitación aparece Juan Espinal, el aspirante a la Cámara, en el medio Rosa Acevedo y la senadora Paola Holguín. Y me genera mucha inquietud porque Rosa Acevedo hasta hace algún tiempo, ella aspiró por firmas a la alcaldía de Itagüí, no le dio. Ella estuvo también en el Partido Verde un tiempo, acompañando a Rogelio Zapata Alzate, diputado de ese movimiento político, sector fajardista. Hemos dicho, Rosa Acevedo fue fajardista un tiempo y estuvo después por firmas. Y de unos meses para acá fue recibida en el Centro Democrático, pero no con una aspiración al Congreso de la República. Lo que nosotros creemos y hemos venido publicando en nuestras redes sociales es que ella seguramente tendrá una aspiración a la alcaldía de Itagüí, pero por el Centro Democrático. Lo que me llama la atención, o nos llama la atención a los periodistas que cubrimos el área política, aparecen las fotos siempre con Paola Holguín y con Juan Espinal. Pregunto, ¿es la gerente de campaña? ¿Qué papel está cumpliendo en ese trabajo político? O de pronto, como estrategia, la senadora Paola Holguín y Juan Espinal dirán, Rosa Acevedo tiene unos votos importantes en Itagüí,
La foto con nosotros nos sirve para sumar mayor votación para el tema de Cámara y Senado el 11 de marzo. Ya hemos dicho aquí, un aspirante a la Cámara por el Centro Democrático hacia Álvaro Uribe le ayude mucho, necesita por lo menos un case entre 18.000 y 20.000 votos, y los otros 20.000 que los ponga la foto de Uribe, pero hay que trabajar. Así que a Juan Espinal le toca trabajar muy duro, y a Paola Holguín, porque Paola Holguín llegó al Senado, pero cuando era lista cerrada, era mucho más fácil. Pero ya el tema voto limpio, con trabajo a voto limpio, es más complicado. Es más complicado para los aspirantes a Cámara y Senado del Centro Democrático. Vamos a ver qué ocurre frente a esa situación. Bueno, acá llegamos entonces al final de Sinergia Informativa, con noticias, con cotarro político. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz tarde para quienes nos ven en directo y feliz noche para quienes nos ven en la repetición. Muchas gracias.